hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro mensaje. Entonces, espero que tengan ustedes, hoy dimos un nuevo material, esta hoja, y vamos a ver unos momentitos estas diferencias entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Y espero que también esta hoja la tengan. Les pedí que desde hace 2 semanas que las dimos, las guardara en su Biblia, para no estar fotocopiando cada rato más copias. Entonces la tenga ahí a la mano. Si no la tiene, levante la mano y le llevan una copia de esto, porque es lo que vamos a ver. Bueno, hoy el tema es entendiendo los últimos tiempos, y tenemos un buen tiempo que estar pasando en esta enseñanza acerca de las profecías y de la segunda venida de Cristo, porque hay, hermanos, pues mucha confusión y mucha ignorancia, lamentablemente también. Entonces tenemos que ir a la Biblia, discernir bien, entender bien, para no confundirnos o tampoco para ser indiferentes, porque lamentablemente hay mucha gente que se dice que es del pueblo de Dios, pero son indiferentes, realmente no creen en la venida de Cristo, porque sus vidas lo dicen todo, nada más con esto, ¿verdad? Porque si creyeran que de veras el Señor viene, la vida tendría que dar un giro completo en arrepentimiento y en obediencia hacia el Señor. Bueno, entendiendo los últimos tiempos, vamos a orar y damos inicio. Gracias, Padre, por esta tarde. Pedimos la iluminación, el entendimiento de tu Espíritu Santo para que, Señor, podamos comprender, discernir a la luz de tu palabra. Que no sea, Señor, la interpretación del hombre, sino permítenos, pues ya que tú has puesto una Biblia en nuestras manos, Señor, discernir bajo la guía de tu Espíritu, que es Espíritu de toda verdad, lo que dice en cuanto a tu pronto regreso, Señor Jesucristo. Perdona, por favor, todo pecado, toda ofensa, limpia nuestras vidas para que podamos, Señor, pues escuchar sin ningún estorbo tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer un brevísimo repaso. Mateo 24:44. ¿Qué dice Jesús al respecto? Y Él lo dijo en varias ocasiones, ¿verdad? En cuanto a su venida, Él nos advirtió. ¿Por qué? Pues porque conoce bien a la gente y porque conoce bien a su pueblo. Entonces el Señor nos da, en ese aspecto, en cuanto está hablando también de su regreso, Él nos dice en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, sí, es una bendición y es la esperanza del creyente el que Cristo viene, pero Él nos dice prepárense. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a encontrar a mucha gente del pueblo de Dios dormidos, ¿verdad? Distraídos y sin entendimiento, aunque usted no lo crea. Mucha gente del pueblo de Dios no entiende la venida de Cristo. Entonces Él nos dice estar preparados, y para estar preparados hay que conocer, hay que discernir y hay que disponer la vida para obedecer al Señor. Ahora, en Romanos 13, Pablo también nos exhorta, Romanos 13:11, en cuanto está hablando él en este contexto, en cuanto a la venida de Cristo, Pablo nos dice en Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora, ¿verdad?, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras, pues las obras no en lujurias y lascivias, no en contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué exhortación tenemos en vista de la venida de Cristo? Número 1, no estar dormidos. No estar dormidos. Dice levantarnos del sueño. Bueno, ¿qué significa esto? Pues aquí, según este contexto, pues que no tenemos que estar viviendo para los deseos de la carne y del mundo. Sí, hermanos, hay una lucha, ¿verdad? El mundo siempre estará dispuesto, y obviamente Satanás y la carne, para distraernos, para desviarnos, para que el creyente no sea fiel al Señor, para que el creyente se parezca cada vez más al mundo. Eso es lo que se propone Satanás y el mundo, pero la Biblia nos dice, no, mantente despierto, en comunión con Cristo, sirviéndole, y mantente como un mayordomo fiel de Cristo, como un administrador. Lucas 12, verso 41, de esto hablamos un poco la semana pasada, Lucas 12, 41, entonces dice aquí también en ese contexto de su pronta venida, verso 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo
al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Bueno, entonces aquí estamos hablando de una persona que puede saber del Evangelio, pero no se ha convertido a Cristo. Por eso dice que le castigará duramente. Eso no le pasa a un creyente, porque ya Cristo nos ha librado de ese castigo. Pero cuidado entonces con el aspecto de sentir que porque uno ya se bautizó o uno tiene tal o cual denominación, etcétera, no. Tiene que haber una conversión auténtica a Cristo, ser verdaderamente salvos, ¿verdad? Y vimos también vemos Marcos 13:34, que el Señor nos dice, mientras regreso, ¿verdad? Mientras vengo, ¿qué? ¿Tenemos que esperar al Señor con los brazos cruzados? No. Dice el Señor, mientras yo regreso, mientras vengo, ¿verdad? No sabes a qué horas voy a regresar, o antes o después, no sabes. Te doy señales, pero no sabes ni el día ni la hora. Entonces dice en Marcos 13:34 que es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es decir, ¿qué tengo que hacer mientras Cristo regresa? Ocuparme en la obra que Él me ha designado. Todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? Y de eso hablamos la semana pasada, que tenemos que cuidar nuestros motivos, nuestras actitudes y el servicio. ¿Por qué? Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, todos los cristianos. Y ahorita veremos un poco esta diferencia en este aspecto. Bueno, ahora sí, mis hermanos, entonces, viendo su gráfico, por favor, ¿dónde nos encontramos ahorita? Nos encontramos en la época de la iglesia, donde está ahí en forma de un templo y una cruz, ¿verdad? La iglesia, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta el día de hoy, más de 2000 años han transcurrido y estamos en esta época. Ahora, proféticamente, ¿cuál es el siguiente acontecimiento que va a suceder? El próximo acontecimiento profético será el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? En donde Cristo vendrá en las nubes y seremos levantados para estar en su presencia y después seremos llevados al tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensa. No es de castigo, es de recompensa. ¿Qué se va a recompensar? Las obras, nuestro servicio y fidelidad. Eso es lo que Cristo va a recompensar. No habrá castigos, no. Vimos la semana pasada precisamente este tema de estar ante el tribunal de Cristo, de cómo entregar buenas cuentas. Bueno, dijimos que tenemos que usar en la construcción de materiales, cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata y piedras preciosas. Está Pablo poniendo esa metáfora, ¿verdad? De que hay elementos de calidad que tenemos que usar para servir al Señor. Y hay elementos que no son de calidad y que se van a quemar cuando estén frente al tribunal de Cristo, heno, madera y hojarasca. Entonces, es una metáfora que pone Cristo para el servicio que se hace en su nombre de mala calidad, ¿verdad? Quizás por malas motivaciones, lo hicimos con una mala actitud, ¿verdad? O casi no servimos o lo hicimos pues ahí a medias. Entonces, todo servicio será pasado por el tribunal de Cristo y el que juzga siempre perfectamente, dice entonces nuestras obras serán pesadas por el Señor, pasadas, y Él dirá, esta obra permanece. ¿Por qué? Porque aquí usaste oro, plata y piedras preciosas, o sea, fuiste fiel, hubo la motivación correcta, lo hiciste con la actitud de vida y serviste fielmente. Entonces, tu obra permanece y aquí están tus recompensas. Ahora, ¿y por qué esas recompensas y esas coronas? Porque en base a esas recompensas serviremos a Cristo durante el milenio. Ahí Dios nos asignará. Por eso, hermanos, no cree usted que ya soy salvo por gracia y puedo dormirme aquí y hacer nada de muertito. No, lo que hagamos aquí va a repercutir en el milenio. Y de acuerdo de aquí a nuestra fidelidad, el Señor nos dará ciertas tareas y ciertos lugares durante 1000 años cuando gobernaremos juntamente con Cristo. Entonces, sí, la salvación no se pierde, no, pero las recompensas sí se pierden, ¿verdad? Eso sí, porque dice en 1 Corintios 3 que cuando nuestras obras sean pasadas por el fuego, ahora, fuego no es obviamente fuego del infierno, es una metáfora en donde habla en cuanto al juicio de la evaluación que Dios hace de nuestro servicio y fidelidad
como mayordomos. A ver, 1 Corintios 3, para que entendamos esto y no nos confundamos, dice verso 13, la obra de cada uno se hará, 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno. Entonces, usted, si es cristiano, un día comparecerá frente a Cristo. Aquí no hay evasión. Todos estaremos personalmente frente a Cristo en su tribunal de recompensa. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué? Recibirá recompensa. ¿Qué recompensa? ¿La salvación? No, ya la salvación la tiene, por eso está en el tribunal. En el tribunal de Cristo no habrá ningún inconverso, ni uno, solamente creyentes. Entonces ahí es solamente para recompensar. Dice, si tu obra, ¿verdad? Dios, que conoce tu vida perfectamente, vio que lo hiciste correctamente, tu obra permanecerá y recibirás recompensa. ¿Para qué? Para que en el milenio gobiernes de acuerdo a tu fidelidad aquí. Ahora, verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aquí algunos se equivocan y dicen, ya ven, va a perder su salvación. No, aquí no se trata de la salvación. Aquí se trata de recompensar el servicio. ¿Qué va uno a perder? Dice aquí, él sufrirá pérdida, si bien él mismo, y aquí está, lo aclara, será salvo, así como por fuego. ¿Qué va a perder? Su recompensa en ese aspecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí no quiso mayor compromiso con Cristo, nada más quiso pues su salvación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mis hermanos, estamos aclarando algunos puntos, porque el domingo pasado también alguien preguntó, entonces, ¿cuál era la diferencia en los tres juicios que ahorita vamos a ver? El tribunal de Cristo, número 1, el segundo, el juicio de las naciones, y número 3, el juicio del gran trono blanco. Son diferentes, no es un solo juicio. Y ahorita vamos a explicar brevemente porque luego entraremos en más detalle, ¿verdad? Así es que, bueno, hasta aquí alguna pregunta, hermanos. ¿Alguna duda? Con toda confianza puede levantar la mano y exponer su pregunta, ¿no? Qué bueno que aquí hay mucho entendimiento y bueno, ok. Seguimos con, viene el arrebatamiento. El arrebatamiento es inminente. Es decir, puede ser en cualquier instante, No hay mayor señal que cumplirse. En la segunda venida de Cristo sí tienen que cumplirse ciertas señales antes de que Él venga gloriosa y visiblemente, ¿verdad? Así es que, bueno, ¿qué sucede, mis hermanos? Viene Cristo, nos lleva. Ok, ahora, ¿qué pasa con los que se quedan? La gente que no es arrebatada porque no eran cristianos. Bueno, ellos tendrán que pasar, usted puede ver en el gráfico, los 7 años de la tribulación. Son 7 años porque son 7 años en donde Dios tiene varios propósitos con la tribulación. Número 1, tratar con su pueblo que ha sido duro de corazón, con los judíos. Ellos rechazaron al Mesías, la gran mayoría, pero es el pueblo de Dios. Ahora, para que Dios cumpla sus promesas y sus pactos con ellos, entonces Dios va a tener que tratar muy fuertemente, muy intensamente con Israel. Y por eso va dirigido, ¿cómo se le llama a esta época? Tiempo de angustia de Jacob, según Jeremías. La iglesia no es Jacob, y es lo que tenemos que entender, por eso hay tanta confusión. Algunos piensan que Israel es la iglesia o que la iglesia es Israel. No, somos dos pueblos diferentes y Dios tiene dos planes diferentes. Si los confundimos, entonces hacemos ahí todo una melcocha que olvídese, ¿verdad? Entonces, no, una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Entonces, se quedan 7 años, ¿verdad? ¿Por qué o para qué? Bueno, para, número 1, quebrantar la dureza de corazón de Israel y para que ellos busquen al Mesías, a Jesucristo. 2, Dios usará este tiempo de tribulación también con juicios terribles para quebrantar la dureza del mundo impío, de los rebeldes y de toda la gente que ha sido o indiferente o que simplemente han desobedecido a Dios como han querido. Entonces, aún ahí está la misericordia de Dios, mis hermanos, a través de estos juicios para que ellos se arrepientan y busquen al Señor mientras tengan vida. Ok, bueno, y obviamente, ¿verdad? Otro propósito es para preparar a gente que se va a convertir durante la tribulación. Qué interesante.
¿Se convertirá gente durante la tribulación? Sí. Número 1, judíos. No todos, pero es un buen remanente de judíos se van a convertir en el Mesías. Y de los gentiles, o sea, gente que no es israelita o judía, también habrá multitudes que se van a convertir a Cristo como resultado de los juicios y como resultado de la predicación del Evangelio, porque se va a seguir predicando el Evangelio. Pero tendrán que enfrentar 7 años terribles, ¿verdad? En donde surgirá el anticristo, primero vendrá engañando, ofreciendo una falsa paz, ¿verdad? A todo mundo, y comenzarán entonces, después del arrebatamiento, pueden pasar unas semanas o meses, y dará inicio a lo que es ya en sí la tribulación. Pero aparecerá muy discretamente, en cierto sentido, el anticristo, haciéndose pasar como una persona de paz, ¿verdad? Aunque es casi el mismísimo diablo. Bueno, obviamente, antes, para que todo esto suceda, mis hermanos, dice, la iglesia tiene que ser levantada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, sí. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Miren, la iglesia no va a ver al anticristo, ¿verdad? La iglesia espera a Cristo. Ahora, ¿por qué no vamos a ver al anticristo? Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice aquí, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, o sea, el arrebatamiento, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Bueno, no vendrá, no, ahora está hablando aquí de el anticristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes de que suceda el arrebatamiento, ¿sí? Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, tiene que haber una apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Es el abandonar la fe en Cristo. Tiene que haber una apostasía a nivel mundial en donde la gente que se dice que es cristiana va a tomar un falso evangelio, cosa que ya está sucediendo, ¿verdad? Va a tener que surgir, como dice aquí, y surgirá y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? El anticristo. Entonces, él se hará pasar como un gran Mesías para engañar a los judíos. Entonces, habrá una apostasía en donde muchos dirán, él es el Mesías. Entonces, muchas personas del pueblo de Israel dirán, él es nuestro Mesías. Muchos musulmanes también se van a equivocar y van a decir, él es el Mesías que estamos esperando, porque los musulmanes están esperando a un Mesías también. Ahora, ¿por qué? Porque cuando venga el anticristo hará grandes señales y prodigios y maravillas. Por eso dice el Señor Jesucristo, si es posible, aún a los escogidos se engañará, si es posible, pero no dice que va a ser posible. Entonces, dice aquí que vendrá el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ¿por qué no aparece el anticristo? Hay algo que lo detiene. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo al presente al anticristo para que haga su aparición? Algo lo está deteniendo. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, eso aquí le llama, no sabes lo que lo detiene. Alguien está deteniendo que aparezca ahorita el anticristo, pero lo que lo detiene será quitado. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo y a la iglesia. Al Espíritu Santo y a la iglesia. El Espíritu Santo que mora en la iglesia porque somos el templo de Dios. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, en cierto sentido el Espíritu Santo es quitado, ahorita digo en cierto sentido, la iglesia es quitada. ¿Por qué ahorita el mundo no se corrompe al 100%? Porque la iglesia santa, la iglesia que vive y predica los valores de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está trayendo convicción de pecado al mundo, está deteniendo que ahorita el mundo se corrompa al 100 y aparezca entonces el anticristo. Pero cuando la iglesia sea levantada, lo que detiene al anticristo ya no habrá entonces esa detención.
Ahora, ¿el Espíritu Santo estará en el mundo? Sí, pero no, ya no en la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo estará en el mundo en qué sentido, en que Él va a tener que estar iluminando a la gente durante los 7 años de la tribulación para que la gente entienda el Evangelio, ¿sí? Entonces la iglesia es levantada, el Espíritu Santo ya no morará como iglesia en nosotros, ¿verdad? Porque ahí estaremos con el Señor. Entonces, cuando sea arrebatada la iglesia, entrará en acción este misterio de iniquidad y esta gran apostasía a nivel mundial. Apocalipsis capítulo 6, mire, y este es el primer sello. Hay 3 series de sellos, de trompetas y de copas, o sea, 21 juicios durante 7 años. Bueno, lo primerito que se abre en la tribulación, con lo que se da la apertura a este periodo de 7 años, hay algunos que dicen, ya estamos en la tribulación. No, todavía no, espérense, todavía no estamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque ¿cómo comienza la tribulación? Versículo 6. Vi cuando el Cordero, o sea, Cristo, abrió uno de los sellos, que ya son juicios, ¿verdad? Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré. ¿Y qué aparece? Un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, muy bien. No es Cristo, ¿eh? Algunos se han equivocado y dicen, no, pues es Cristo y viene en un caballo blanco. No, es el anticristo, el falso Cristo. Y viene, ahora viene, dice que tenía un arco, pero sin flecha. ¿Por qué? Porque viene proclamando una falsa paz, ese es el asunto, ¿verdad? O sea, no es tonto, él viene para engañar a la gente. Y de ahí en adelante siguen los otros caballos del Apocalipsis o jinetes del Apocalipsis que están ahí, de eso lo veremos posteriormente. Pero esto es lo que estamos viendo aquí en cuanto a sucesos, ¿verdad? Así es como da inicio. Por eso, si a alguien de aquí, que esperamos que no, le toca ver el anticristo es porque se quedó. Sí, se quedó. Y va a tener que pasar los 7 años. Y va a tener que pasar un montón de engaños y de falsos profetas. O sea, habrá un tremendo engaño en el mundo en esa época, porque ya no está la iglesia, la verdad ya habrá sido quitada. Obviamente habrá Biblias, ¿verdad? Pero muchos van a decir, yo soy el Cristo, yo vengo en el nombre de Cristo, yo soy un ungido, etcétera, etcétera. Dice, ya muchos engañarán. Y a mucha gente evangélica la van a seguir engañando, porque mucha gente evangélica se va a quedar porque nunca se convirtieron a Cristo. Y vuelvo a decir, hermanos, se quedaron no porque fueron malos cristianos, no eran cristianos, punto. Un cristiano con todas sus fallas, si es cristiano nacido de nuevo, el Señor se lo lleva, porque la salvación es por gracia, no por sus obras. Pero si se quedó alguien, pues va a tener que pasar los 7 años más terribles. Y si se convierte a Cristo, Él no se va a dejar poner la marca de la bestia, ¿verdad? O en la mano derecha o en la frente. O sea, ya la tecnología para poner un tipo de marca, para que uno pueda comprar o vender, ya está. O sea, ya es un hecho, punto. Y ya están haciendo algunos experimentos en algunas empresas, etcétera, etcétera. O sea, hermanos, tenemos que discernir lo que está pasando. Y si alguien dice, no pasa nada, pues ¿en qué planeta vives, verdad? ¿Estás en Marte o en Saturno o dónde? Pero lo que dice la Biblia se está cumpliendo, ¿verdad? Así es que este asunto, a la gente que se convierta durante la tribulación, pues van a tener que pagar con su vida. Porque quien se deje poner la marca, dice la Escritura, no tiene ya perdón ni oportunidad de salvación, no, porque vas a adorar al anticristo. Entonces, quien se dé cuenta de esto, entre los israelitas que se van a convertir al Mesías y gentiles que se van a convertir a Cristo, ya saben que no van a, si quieren ellos ser salvos, no se van a dejar poner la marca, lo que significa que no van a poder comprar ni vender. Y a muchos los van a perseguir y los van a decapitar por causa de su fe en Cristo. Ese será el costo. Ese será el costo de que ahora en vida rechazaron a Cristo. ¿Podrán ser salvos? Sí, ¿verdad? Pero usted puede ver, y les dejo de tarea por ahí, lea Apocalipsis. Con 3 capítulos que lea al día, en una semana lee todo Apocalipsis. 3 al día. ¿Lo acepta? Ahí se lo dejo de tarea. Para que tenga un panorama, ¿verdad?, de qué se trata todo esto. Bueno, así es que vendrá el anticristo, él confirmará un pacto de paz entre los árabes y los israelitas. Dice Pablo que cuando digan
paz y seguridad. Oiga, desde hace 2000 años Pablo ya estaba profetizando que la frase que iban a decir era paz y seguridad. Y ahora usted escucha en todo el ambiente político. ¿Qué quiere la gente? Paz y seguridad. Vaya, ¿quiere más señales que la palabra de Dios es auténtica y que se está cumpliendo al pie de la letra? Bueno, hermanos, ok. Diferencias. Y vamos a irnos rapidito aquí. Toma su hoja, ¿verdad?, donde dice sucesos contrastantes del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Yo les dije hace unos domingos que hay entre cristianos que son también cristianos, ¿verdad?, pero que tienen otra postura. Hay cristianos que piensan que Cristo viene antes del arrebatamiento, que es el arrebatamiento, Cristo viene en el arrebatamiento antes de la tribulación, que es la postura que yo comparto aquí con ustedes. Hay otros hermanos que dicen que Cristo viene a la mitad de la tribulación y se lleva a la iglesia a la mitad de la tribulación. Y hay otros cristianos que dicen que los cristianos, la iglesia pasará los 7 años de la tribulación y que solamente vendrá Cristo hasta después de la tribulación. Son los hermanos amilenialistas. Bueno, ellos tienen esa postura. Yo difiero obviamente de esas dos posturas y aquí le comparto el por qué, cuál es el contraste y cuál es la diferencia. Bueno, entonces, no vamos a ver todos los versículos porque tenemos poco tiempo, pero el arrebatamiento en Tito 2:13 se le llama la bendita esperanza. Y luego dice Pablo a Tito, y la gloriosa venida de Cristo. Está hablando de dos sucesos. El arrebatamiento es la bendita esperanza y la gloriosa venida de Cristo es su venida visible donde todo ojo le verá. Ok, a continuación, en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, Cristo viene en las nubes y en el aire y de ahí la iglesia es levantada. En cambio, en la segunda venida de Cristo, que sucede 7 años después del arrebatamiento, Cristo sí viene y baja a la tierra. Ese texto búsquelo, por favor, Zacarías, en el Antiguo Testamento. Zacarías 14, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, verso 4. Ahora, aunque aquí menciona el nombre de Jehová, obviamente se refiere a la venida de Cristo. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies. Sí, si lee el versículo 3 habla de Jehová, pero Jehová es Dios, Dios es Cristo y el que viene es Cristo. Entonces dice aquí verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día. Cuando menciona aquel día se refiere a la venida de Cristo, sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento Cristo solamente desciende a las nubes. En la segunda venida de Cristo, Él desciende al monte de los olivos en Jerusalén, ¿verdad?, en Israel, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Vamos viendo ya poco a poco las diferencias? ¿Sí? Ok. Siguiente. En el arrebatamiento, Cristo recoge a su novia. Nosotros ahorita somos la novia de Cristo. Ahora, en cambio, en la segunda venida, Cristo viene ya con su esposa, o sea, ya nos casamos con Cristo. ¿Dónde está eso? Ahorita no nos hemos casado con Cristo, estamos desposados. Según de Corintios 11, dice Pablo que nosotros estamos desposados con Cristo, somos la novia, o sea, estamos comprometidos con Él. Y cuando Cristo venga por nosotros después del tribunal, son las bodas del Cordero. Nos casamos con Cristo. Entonces Cristo ya regresa, ya no con su novia, sino con su esposa. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Apocalipsis 19:9 dice aquí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque ya nos casamos con Cristo. ¿Cuándo? Lea usted el versículo 7, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde se preparó su esposa? En el tribunal de Cristo. Sí, claro, aquí nos estamos preparando, pero la preparación es ya en el tribunal de Cristo, en las recompensas, en donde Dios nos dará nuevas vestiduras, ¿verdad? Bueno, obviamente es en el arrebatamiento, pero el Señor dará las recompensas, ya su esposa se habrá preparado. Ya entonces seremos, hermanos, una iglesia sin mancha y sin arruga. Bueno, continuamos. En el arrebatamiento dice aquí que el arrebatamiento no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es cierto, no se enseña la doctrina, porque era un misterio. Según 1 Corintios 15:51, Pablo dice, hermanos, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero sí seremos
levantados. ¿Qué significa eso? O cuadro, como cuando el otro fue arrebatado, figura del arrebatamiento, pero son figuras o cuadros. Pero era un misterio. Nadie había entendido esto hasta que Dios, unos 20, 30 años después de la muerte de Cristo, le da a Pablo esa revelación de ese misterio. ¿Cuál misterio? De que habrá una generación de creyentes que no van a morir. Y a eso se le llama ese misterio del arrebatamiento. Un misterio. Y por eso dice aquí que, ahora, la diferencia en la segunda venida de Cristo es que la segunda venida de Cristo hay una cantidad de pasajes de que el Mesías vendrá, el deseado de las naciones, el renuevo, ¿verdad? O sea, hay muchos pasajes de la venida visible de Cristo en el Antiguo Testamento, pero son dos eventos diferentes. Continuamos. En el arrebatamiento, dice, al momento del rapto o arrebatamiento, no hay juicio en la tierra. Somos levantados y ya. Comienza así la tribulación, pero no dice que luego viene un juicio. Pueden pasar semanas o algunos meses para que haga su aparición el anticristo. No sabemos eso, nadie lo sabe. Ahora dice, en la venida de Cristo, cuando Cristo venga ya al final de los 7 años, dice, Él juzga a los habitantes de la tierra. Busque Mateo 25. Entonces, aquí hay un juicio, y este es el juicio de las naciones, de los que se quedaron. ¿Sí? Todos los que se quedaron durante la tribulación, habrá gente convertida y gente que nunca se convirtió. Entonces, en Jerusalén, Cristo, según Mateo 25, hará un juicio, y ahí sí va a ser el juicio para ver quién es llevado y quién es dejado. Mateo 25 dice, por ejemplo, aquí no lo vamos a leer todo, pero verso 31, y enviará a sus ángeles Jesús con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, y de ahí, soy Mateo 25, perdón. Es Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, aquí está la definición, de gloria, que será en Jerusalén. Y desde ahí comenzará a reinar 1000 años. Pero antes de que comience su reino, tiene que haber, verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí está la diferencia, en el tribunal de Cristo estaremos solamente todos los creyentes. Aquí estarán todas las naciones, con creyentes y con inconversos, punto. Todo el mundo estará ahí antes de que comience el milenio, ¿verdad? Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará, cosa que no hace en el tribunal de Cristo, aquí apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino. Entonces aquí se trata de quién se va a quedar en el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Vamos hasta aquí? ¿Me está siguiendo o no? En cambio, dice, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, en el milenio, toda la gente que ya no se arrepiente, cuando comience, cuando estén en el juicio de las naciones, todos aquellos que no se convirtieron a Cristo irán al fuego eterno, al infierno. Ahí está, ¿sí? Dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno, o sea, los impíos, y los justos a la vida eterna. Entonces, ahí comienza el milenio. ¿Quiénes entrarán al milenio? Solamente la gente que se convirtió al Señor, tanto israelitas como gentiles, nada más. La iglesia de Cristo está aparte, obviamente, ¿verdad? Porque ya fuimos recompensados en el tribunal de Cristo. A ver, ¿hasta aquí vamos? Ok, continuamos entonces. Dice aquí que en el arrebatamiento no hay señales, es inminente, puede suceder en cualquier momento. Cristo puede venir dentro de media hora, amén,
o puede venir dentro de 15 años, no sabemos. En cambio, en la segunda venida está presagiada por muchas señales. Ahora, ¿cuáles son las señales? Léase en su casa Mateo 24. Y ahí están las señales. Antes de que Cristo venga en su venida gloriosa y visible, tienen que cumplirse las señales que están en Mateo 24. Por eso él dio esas señales. Bien, el arrebatamiento es un tiempo de bendición y consuelo y gozo para la iglesia, obviamente. En cambio, la segunda venida de Cristo es un tiempo de destrucción y juicio. Muchos piensan que cuando venga Cristo todo va a estar bien. No, cuando Cristo venga en su segunda venida, esto va a estar patas arriba, todo el mundo. Cuando usted lee lo que va a pasar en Apocalipsis, oiga, el mundo va a ser un caos de caos, pero terrible. Entonces, Cristo no viene a un mundo ya arregladito y todo en un paraíso, no. Él viene a un caos, porque se cumplieron los juicios durante 7 años. Entonces, cosa que en el arrebatamiento no sucede. Luego, el arrebatamiento comprende solo a los creyentes. En la segunda venida comprende tanto a Israel como a los creyentes de las naciones gentiles. El arrebatamiento se producirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Solo los suyos lo verán en un instante, en un parpadeo, así vendrá Cristo. En cambio, en la segunda venida de Cristo, busque por favor Apocalipsis 1.7. ¿Y qué dice Apocalipsis 1.7? Todo ojo le verá. Ahí está. Entonces hay diferencias, ¿verdad? Por eso no podemos decir que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? 7 años, nada más. Y la salvación. Bueno, entonces Apocalipsis 1.7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo, todo el mundo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque entonces cuando Cristo venga, que será un día de oscuridad, también es lo que dice la Escritura, Él vendrá con su gloria resplandeciente y vendrá del cielo, bajando con sus ángeles y con la iglesia. Vendremos con Él siguiéndole. Entonces la gente ya cuando se dé cuenta que viene Cristo, ya entendió que ya se quedó. Los que le rechazaron, ¿verdad? Los otros que creyeron en Cristo, bueno, pues le recibirán con gozo porque ya vino nuestro Mesías, ¿verdad? Adelante. Entonces dice aquí, señala el comienzo, el arrebatamiento, señala el comienzo de la tribulación. Y en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, señala el comienzo del milenio. Apenas comienza en 1000 años, en donde Él gobernará, tendrá su trono desde Jerusalén. En el arrebatamiento no se menciona a Satanás. En cambio, en la segunda venida de Cristo, cuando termina el milenio, Satanás es mencionado. Porque después de 1000 años... después de la tribulación, cuando comienza el milenio, Satanás es atado 1000 años y enviado a un pozo. Y al final de los 1000 años, él es desatado para volver a tentar a los que sobrevivieron durante el milenio. 1000 años otra vez habrá una gran explosión demográfica en el mundo, con Cristo gobernando en el mundo, ¿verdad? De manera obviamente todo será diferente, pero ¿seguirá habiendo pecado? Sí. ¿Seguirá habiendo falsas conversiones? Sí, también. A pesar de que se comience el milenio con puros creyentes, sí, pero esos creyentes en el milenio se van a reproducir, van a tener hijos, nietos. Entonces, ellos también se van a tener que convertir a Cristo, su descendencia. ¿Sí? Bueno, y finalmente el arrebatamiento es antes del día de la ira de Dios. Y la segunda venida de Cristo da fin al día de la ira. El día de la ira son todos los 7 años de tribulación, se le llama el día de la ira de Dios o el día del Señor. Bueno, preguntas hasta aquí. Léanselo con calmita, por favor, todos esos versículos. Me tuve que ir rapidito ahorita porque el tiempo es breve. Ok, preguntas. Sí, Raquel. Ya la segunda venida de Cristo abarca el inicio del milenio, ¿no? Que en realidad el gobierno es el gobierno en la tierra de Cristo, que fue la idea principal desde un principio, ¿no? Que Jesús el reino de los cielos aquí. Pero mi duda es, cuando nosotros como creyentes oramos por la venida de Dios, hay muchos versículos incluso que terminan diciendo, sí Señor, ve, ¿no? Sí. Y que nos invitan a nosotros a orar. Sí. En realidad, ¿estaríamos orando por esa segunda venida? O sea, para que ya se cumpla como el gobierno de Cristo, o estamos orando por por el arrebatamiento, decirle a Dios, ya ven como por tu iglesia, o ambas cosas serían las dos cosas. Bueno, primero oramos por el arrebatamiento, porque es lo que nos corresponde a nosotros.
Y en segundo lugar, Señor, pues establezca tu reino aquí en la tierra. Entonces, cuando dice, venga a nosotros tu reino, bueno, realmente la oración es establece tu reino aquí en la tierra. Eso es. Pero obviamente tenemos que orar porque venga el Señor por su iglesia. Por Claro el que sí, arrebatamiento. el Sí, sería arrebatamiento. correcto de decirle a Dios, Sí. bueno, venga por nosotros. Sí, así es. Sí. ¿Quién no ora porque venga Cristo ya, hermanos? ¿Verdad? Yo creo que todos estamos orando y más intensamente, y más cuando estamos viendo lo que sucede en el mundo a la luz de la Biblia, pues oiga, es para que estemos clamando constantemente y para que estemos preparados. Pregunta, sí. Dos preguntas, pastor. En la diferencia de Cristo juzga a los habitantes de la tierra, ¿ahí son lanzados al lago de fuego o es después del juicio del trono blanco? No, ese es otro. Cuando termina la tribulación, los impíos son lanzados al infierno, que está en el centro de la tierra. Hay un infierno en el centro de la tierra. Al fin de los 1000 años y después del gran trono blanco, la gente que está en el infierno es sacada de ahí y es enviada al lago de fuego, que es un lugar que está, no sabemos dónde en el universo. Okay. Y en ese lago de fuego estará el falso profeta, el anticristo, Satanás. Y la otra diferencia, comprende solo a los creyentes en el arrebatamiento. Sí, nada más. A judíos convertidos, ¿no? Sí. Desde Cristo para acá, ya esos judíos son parte de la iglesia. Forman parte de los gentiles. No, forman parte de la iglesia de Cristo. Okay. Los gentiles ya no somos gentiles, somos la iglesia. Digo, lo decimos así para diferenciar. Ya. Recuerden que en la Biblia hay 3 tipos de grupos: gentiles, o sea, las naciones, los israelitas y la iglesia. Son 3 grupos. Listo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hermana Cristina y luego Isaac. Bueno, yo mi duda es, por ejemplo, nosotros le compartimos a nuestros familiares, amigos y a las personas que están inconversas. ¿Qué pasa? De cierta manera nosotros les estamos diciendo lo que viene, ¿no? Pero ellos no quieren, son necios y no quieren convertirse. Cuando, bueno, yo me he puesto a pensar, cuando venga el arrebatamiento y vean que realmente la iglesia fue llevada con Cristo, ellos van a tener una nueva oportunidad para poderse convertir. Sí, ¿Sí? sí, claro. Sí, pero recuerde que va a haber mucho engaño. Además dice la Escritura que Dios envió un espíritu de engaño. Sí, exactamente. Para aquellos que insistieron en su necesidad de rechazar la verdad. Pero aún así tendrán la oportunidad de convertirse, claro que sí. Porque vamos a ver más adelante que Dios levantará a los 144,000 para evangelizar, a los 2 profetas israelitas también que van a compartir de Cristo, y otros creyentes que se van a compartir. Sí, hermano. Isaac. Mi pregunta es, más o menos así como decía la hermana, y tiene que ver con los 144,000, porque viene el arrebatamiento y toda la iglesia pues es levantada. Pero entonces va a haber como un llamamiento especial para esos judíos, para esos 144,000 que en ese momento van a empezar a... Sí. Porque la iglesia no va a estar para predicarles, va, y convencerlos, o sea, Así es. es un llamado especial. ¿No hay alguna referencia en la Biblia de cómo va a ser ese cómo no, llamado? bueno, la referencia está en Apocalipsis 7. ¿Ah? Ahora, Apocalipsis 7 dice aquí de los 144,000 sellados, y son 12,000 de cada tribu de Israel, son 12 tribus de Israel, entonces son 12,000 de cada tribu, en total son 144,000. De alguna forma Dios va a llamar y los va a sellar, porque el sello es simbolismo de pertenencia. Entonces, esos 144,000 judíos que son parte de un remanente de Israel, Dios los va a llamar de manera muy especial para que ellos vayan a predicar el evangelio. Número 1, a los judíos, a sus compatriotas, y número 2, en todo el mundo. Entonces, Dios los va a usar a ellos para predicar el evangelio. Número 2, en Apocalipsis 11 se habla de los 2 testigos, que muy posiblemente sean Moisés y Elías, posiblemente, no sabemos, pero ellos 2 van a hacer señales, maravillas, y van a predicar también el evangelio, y de esas predicaciones muchos se van a convertir, muchos de los gentiles también. Sí, así es. Sí. Los que quedan en la tierra, ¿en qué momento se vivifican sus cuerpos? ¿En qué momento se qué? Vivifican. Los que quedan después del milenio. O después de la tribulación. Ok, después de la tribulación. Bueno, ellos entrarán. Ok. Eso lo vamos a ver también en el milenio. Los que queden vivos, cristianos ya, y entran al milenio, obviamente habrá diferentes edades y con diferentes achaques. Pero recuerden que ya Cristo estará. Entonces habrá sanidad.
qué bendición. Por eso la gente que vive en el milenio pues esa situación de hospitales, de clínicas, porque Él estará gobernando directamente. Esas son de las bendiciones que habrá durante el milenio. ¿Sí? ¿Algo más? Una o dos preguntas más. Hermana Sandra, sí. Pastor, yo le quería preguntar, cuando venga el arrebatamiento y se vaya la iglesia con nuestro Señor, y cuando Él venga otra vez a reinar, nosotros venimos con Él, pero venimos con un cuerpo glorificado. O sea, nos vuelve a dar un cuerpo, porque digo, los que están aquí tienen un cuerpo terrenal, y entonces Él, ¿cómo se va a presentar? ¿Con un cuerpo terrenal? ¿Y con nosotros cuerpo también? ¿O Él se presentará con su no cuerpo entiendo? glorificado, con el cuerpo que tuvo ya después de su resurrección. Porque supuestamente venimos aquí, ¿no? Él viene a reinar aquí Sí. en la tierra, y entonces los de aquí Sí. pues son terrestres, y Sí. nosotros ¿cómo? Bueno, será como los ángeles que han convivido también con justos o con creyentes. Ok. Nosotros estaremos aquí en el milenio con nuestros cuerpos glorificados y transformados, porque en el arrebatamiento, en ese instante, se une a nuestro espíritu que está con el Señor, se levanta el cuerpo y en ese momento recibimos un cuerpo espiritual, que es un cuerpo glorificado, como semejante al de Cristo. Y con ese cuerpo glorificado reinaremos aquí durante el milenio. Ahora, los que están aquí, me imagino, por lo que he escuchado, formarán nuevas familias y todo. Los que nos fuimos con Él, venimos para acá, ya no venimos a formar familias ni nada de eso, venimos a como que a trabajar para Él, a servir, a ayudarlo, sí. No sé. Sí. Obviamente, ya muchas cosas y conceptos cambiarán, hermanos, y tendremos un mejor entendimiento ya cuando Cristo esté. Ahorita medimos las cosas desde un punto de vista muy terrenal. Yo creo que la iglesia no nos vamos a reproducir en el milenio. Más adelante, Dios sabe. No sé, no lo dice la Biblia. Entonces no me atrevo a decir una u otra cosa, ¿verdad? Donde la Biblia calla, yo callo. Donde la Biblia habla, hablo. Entonces, durante 1000 años, pues serviremos, nos gozaremos en el Señor, lo adoraremos, será el paraíso restaurado aquí en la tierra. Entonces, qué gran bendición. Entonces, si tendremos hijos o no, más adelante, después del milenio de eternidad, solo Dios lo sabe. Una última pregunta, antes de retirarnos. Te veo con ganas. Sí. Iglesia, bueno, en el milenio, o sea, ya venimos con nuestros cuerpos glorificados, entonces ya también nosotros no vamos a tener como tal tentaciones con el pecado así, ¿verdad? O sea, eso ya, ahora sí que no vamos a ver qué es luchar con el pecado. Nosotros no, venimos, los que entran con su cuerpo terrenal en el milenio, sí. No, nosotros ya no, gracias a Dios, ya no. No, hermanos, ya nada que ver con el pecado, no. Por eso los que entran al milenio con su cuerpo terrenal, al final del milenio van algunos a caer otra vez, a ser engañados. Sí. Por eso mismo es la diferencia, ¿no? Sí, por eso mismo suelto Satanás para probar los que son auténticos y los que nada más eran de labios para afuera. Bueno, pues terminamos con esto, hermanos, este mensaje. Vamos a continuar mediante el próximo domingo. Bueno.